Noticentro 1, CMI. Gobierno divulga lista de productos que entran a vigilancia de precios. No pueden subir tapabocas, antibióticos, antivirales, productos de higiene, leche, arroz, hortalizas, papa. Ministro de Hacienda anuncia que Colombia pidió crédito al Fondo Monetario por 11.000 millones de dólares. Gobierno revela que fueron reestructurados 3 millones de créditos por 65 billones de pesos. Presidente anuncia que estudia decretar contribución de sueldos altos en sectores público y privado. La cuarentena le valdrá al país 48 billones de pesos, revela estudio. 25 millones de personas perderán su empleo en el mundo por la crisis. Se dispara el número de contagiados en Colombia. En 24 horas hubo 201 contagiados más. Cierre de juzgados provoca crisis en adopciones. Dramática frustración de niños adoptados. Comienza plan de aislamiento de la policía. Inicialmente saldrá el 20%. Cancillería descarta por ahora repatriación de 3.600 colombianos varados en el exterior. Avalancha de venezolanos en la frontera. Buscan regresar a su país. Comienza temporada de invierno. Vendaval en Bogotá. La Organización Panamericana de la Salud advierte: lo peor para América Latina está por venir. Texas, nuevo epicentro de la pandemia. Récord fatal en Francia, 1.427 muertos en un solo día. WhatsApp limita reenvío de mensajes. Hola, buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. La fórmula del aislamiento inteligente en vez de cuarentena total para combatir el virus divide al mundo. 2. Encuesta internacional revela los nombres de los mejores y los peores alcaldes de América en la actual emergencia. 3. Andrés Cepeda y Fonseca unen sus talentos con un noble propósito: la Fundación Cardioinfantil. Miñapa, millonarias donaciones en el Día Mundial de la Salud. Tengo ñapa. El Contralor propone que hoteles decomisados a narcos sean acondicionados como cárceles. Y mi ñapa, la historia detrás de una carta al presidente Iván Duque. 1, 2, 3 y las ñapas al final de la emisión. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. El gobierno promulgó esta noche la lista de 26 productos que entran a régimen de vigilancia y control de precios durante la cuarentena. Acetaminofén, huevos, leche y elementos de aseo personal están incluidos. Esta es la resolución 078 del Gobierno Nacional que fija el primer listado para el control y seguimiento de los precios de los alimentos y medicamentos que han presentado variaciones significativas y atípicas durante la emergencia del coronavirus. Precisamente la decisión se dio como consecuencia del aumento de las quejas de los consumidores por el abuso de los precios de varios productos, además del acaparamiento que se viene registrando en algunos puntos de venta. El listado incluye 26 productos, de los cuales alrededor de 10 corresponde a alimentos y más de 8 a medicamentos y artículos en salud de primera necesidad. Para el caso de los alimentos se adelantará control en productos como el arroz, las hortalizas, cebollas, tubérculos como la papa y frutas como la naranja. En los procesados, la mayoría de venta en las grandes superficies y supermercados, se hará un seguimiento a productos como la leche, el azúcar, quesos y aceites. En medicamentos y productos de primera necesidad se adelantarán controles a artículos como tapabocas, guantes, gel y desinfectantes. Además, medicinas como analgésicos y antibióticos, donde sobresalen el acetaminofén y la amoxicilina. Se incluyeron productos de higiene en el caso de uso corporal, ejemplo, el jabón. Hay que decir que la medida se extiende a toda la cadena de valor, desde la producción pasando por la distribución y la comercialización. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que Colombia solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional por 11.000 millones de dólares para asegurar recursos adicionales en caso de ser necesario para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Durante una sesión virtual con la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla planteó la posibilidad de una crisis económica en el país por todos los ajustes financieros que han realizado y se tendrán que realizar para enfrentar la pandemia y el consiguiente aislamiento obligatorio. El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que, aunque hoy no se presenta una crisis financiera, el gobierno está preparado con la banca multilateral para enfrentar esta posible situación. La posibilidad, por ahora, por fortuna no ha llegado ni esperamos que llegue, pero tenemos que estar preparados, que puede empezar a surgir unos problemas en nuestro sector financiero y que esta crisis económica, si no nos cuidamos, puede derivar en una crisis financiera. Tenemos reservas internacionales, el Fondo Monetario Internacional en este momento está estudiando nuestra solicitud de que tengamos acceso como país a los 11.000 millones de dólares de lo que se llama la facilidad de liquidez. Y adicional a eso, pues tenemos un stock de reservas internacionales adecuado para ese tipo de prevenciones. Tenemos unos recursos muy importantes en el FOGAFIN. El ministro Carrasquilla dijo además que el gobierno ha enfrentado la crisis con 3 anillos más, para lo cual hemos provisto unos 7 billones de pesos y estamos aceleradamente haciendo las contrataciones para los equipos médicos, etcétera. Un segundo anillo de la crisis humanitaria en la cual hemos puesto 1.7 billones vinculando personas en situación de vulnerabilidad, para lo cual el gobierno ha decidido compartir y si toca, pues toca mayoritariamente los riesgos crediticios para las empresas medianas, pequeñas y micro en primera instancia, expandible a todo el sector empresarial colombiano, sus necesidades para poder pagar la nómina, etcétera. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo finalmente que el gobierno está atento a que el problema económico del país no se transfiera al sector financiero. Y también el ministro de Hacienda aseguró que los bancos han reestructurado en las últimas 2 semanas 4 millones de créditos por un valor cercano a los 66 billones de pesos. En respuesta a las quejas que los empresarios han hecho sobre un presunto bloqueo de la banca y el sistema financiero a los créditos de contingencia que necesitan por la pérdida de ingresos debido a la cuarentena nacional por el coronavirus, el ministro Alberto Carrasquilla afirmó esta noche que los bancos han sido receptivos y comprensivos con esta situación. El sistema financiero por sí mismo ha tomado una iniciativa que empezó más o menos el 24 de marzo. Se han reestructurado casi 4 millones de créditos individuales que representan a creencias de 3 millones largos de clientes. ¿Cuánto suman eso? 66 billones de pesos. El ministro de Hacienda también dijo que espera que la semana entrante se surtan los procesos para que el Fondo de Garantías comparta el riesgo de los créditos que por casi 60 billones de pesos se les otorgarán a los empresarios afectados por la emergencia. Y el presidente Iván Duque anunció esta noche que en medio de la cuarentena hará una apertura gradual a sectores básicos de la economía, inicialmente para que empresas de confecciones y plásticos produzcan material sanitario y ropa médica. El presidente Iván Duque ratificó esta noche que la cuarentena por el coronavirus se mantendrá hasta el 27 de abril en forma estricta para protección de la población más vulnerable, pero dará paso a lo que llamó una fase colaborativa e inteligente para ir reabriendo la producción económica y proteger el empleo. Desde ya, empezar todos con un sentido de colaboración a entender que un aislamiento preventivo, inteligente, selectivo, es también ir adaptando a que el país debe seguir progresando y por eso nosotros estamos desde ya hablando de protocolos en distintos sectores. El ministro de Salud anunció que la fase de aislamiento colaborativo e inteligente se hará mediante estrictos protocolos de seguridad sanitaria para quienes se integren a las actividades productivas como las confecciones y los plásticos. Ya expedimos el protocolo sanitario de telecomunicaciones, de minería, para los domicilios. Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reveló que con el sector de confecciones se tiene definido ya un protocolo de apertura de producción de material médico con aislamiento de cada puesto de trabajo y 3 turnos por día en las empresas. El presidente Duque también descartó un aplazamiento en los pagos de impuestos de renta durante la emergencia sanitaria y reveló que estudia la posibilidad de crear una contribución para quienes ganen salarios altos. Empresarios como Arturo Calle aseguraron que las empresas están ante el dilema de pagar salarios a sus trabajadores o pagar los impuestos.
El presidente Iván Duque, hablando hoy con la cadena Radial Blue, respondió que no puede haber ese dilema, porque los impuestos que deben pagar este año son por las actividades que realizaron el año pasado y por lo general los empresarios tienen esas provisiones en los bancos. Pueden pagar los impuestos, sobre todo causados en el 2019, pues es lo más responsable hacerlo para que también la nación tenga con qué avanzar y atender toda esta situación. El gobierno está estudiando la posibilidad de crear una contribución de solidaridad para las personas que en el sector público o en el privado tengan altos ingresos. Que de pronto tenemos una posición de mayor ingreso, los que tienen aún más recursos, también de una manera temporal podamos nosotros contribuir. Duque también aseguró que las 2 máquinas para hacer pruebas de coronavirus que ofreció regalar Nicolás Maduro fueron rechazadas por la Organización Panamericana de la Salud. Le dijimos a la Organización Panamericana de la Salud, analice pues qué es lo que hay detrás de esas máquinas. Y la Organización Panamericana de la Salud analizó y esas máquinas no son compatibles ni con el tipo de pruebas, ni con el tipo de reactivos, ni con el tipo de material que se maneja en Colombia. Frente a las propuestas de endeudamiento con el Banco de la República o el uso de las reservas internacionales para atender la emergencia, el presidente dijo que todas las herramientas serán tenidas en cuenta si son sensatas, oportunas y sostenibles. Varios líderes políticos aceptaron la propuesta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para donar un mes de salario y ayudar a las familias más pobres durante la cuarentena. La alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta en Twitter, lanzó una polémica propuesta. Ya que los congresistas no pudieron ponerse de acuerdo en trabajar, que se pongan a donar. Si cada uno aporta un mes de salario, le podemos dar un ingreso básico de 160.000 pesos a más de 40.000 familias. Según las cuentas de López, un congresista está recibiendo 24 millones netos al mes, lo que alcanzaría para ayudar a 150 familias. A trabajar y donar a cada región. Publico aquí el comprobante de consignación de mi salario a bogotasolidariaencasa.gov.co. Estoy dispuesto a contribuir con mi salario a que podamos suplir las necesidades de la población vulnerable. La petición de López no cayó bien en algunos sectores. Tome ejemplo también de los congresistas del Centro Democrático, que hemos donado mucho más de un salario mensual. Las donaciones irían destinadas al programa Bogotá Solidaria en Casa, con el que buscan ayudar a 500.000 familias pobres. El Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo reveló que el confinamiento le costará al país 65 billones de pesos. Los investigadores de Fedesarrollo adelantaron un estudio que arrojó que las pérdidas por la parálisis económica en medio de la crisis del coronavirus pueden llegar a los 65 billones de pesos al mes. Equivalentes a más o menos 4,5 puntos del PIB hasta 6,1% del Producto Interno Bruto. Estos costos aumentan, por supuesto, en la medida en que la duración de la cuarentena sea más alta. Si la cuarentena general se prolongara por 3 meses, el costo podría ser de 182 billones de pesos. Son costos sustanciales que, por supuesto, también deben estar balanceados con la importancia de priorizar la salud pública y de tomar medidas importantes de distanciamiento social. Para amortiguar el impacto económico, Fedesarrollo propone realizar una cuarentena diferenciada por grupos de población y por regiones para evitar una pérdida masiva de empleos. Mientras tanto, la Organización Internacional del Trabajo advirtió que el coronavirus provocará que 25 millones de personas pierdan su empleo en todo el mundo. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo prevé pérdidas devastadoras de empleo en todo el mundo por efecto de la pandemia y afirma que existe un riesgo elevado que para fin de año la cifra sea de más de 25 millones de personas desempleadas. Además, se estima que desaparecerán más del 6% de las horas de trabajo en el segundo trimestre del 2020. La OIT calificó catastrófico el impacto de la pandemia en el trabajo a nivel global. Los sectores más expuestos al riesgo incluyen los servicios de hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas. La proporción de trabajadores en estos sectores de riesgo en América Latina es de 41%. De acuerdo con el análisis, los efectos de la COVID-19 sobre el mercado laboral superarán a los perjuicios sufridos durante la crisis financiera de 2008-2009. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que si no acatamos la cuarentena, podrán venir medidas más drásticas. Hoy además se conoció la llegada de las primeras pruebas rápidas para detectar el coronavirus.
A través de un comunicado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo una seria advertencia. Dijo que acatar la cuarentena extendida hasta el próximo 26 de abril es fundamental para superar la epidemia del COVID. Lo más complejo es la cuarentena. Sin embargo, podríamos llegar a tener cuarentenamientos más fuertes. De manera que aquí un factor muy importante es la disciplina social. De otro lado, hoy se confirmó que en las próximas horas llegarán las primeras 47.000 pruebas rápidas de detección del COVID-19 al país. Se había acordado para el mes de abril la entrega de 700.000 pruebas rápidas de diagnóstico, monto total que fue elevado a 1.049.000 gracias al trabajo conjunto realizado con el gobierno. Otro factor importante, sobre todo para proteger a los niños en medio de esta emergencia, es tener en cuenta el pico epidemiológico de enfermedades respiratorias que se prevé para esta temporada de lluvias entre abril y junio. Y se disparó el número de contagiados con coronavirus en Colombia. Ya se reportan 1.780 casos. Contagiados. En un día, el gobierno nacional confirma que otras 201 personas están contagiadas del COVID-19. Afirma el Ministerio de Salud que la alta cifra se debe a que ayer lunes se desarrollaron más de 1.900 pruebas en el país y que hoy se procesaron al menos 2.500. Justamente el laboratorio Abbott confirmó que mañana inicia la entrega de pruebas rápidas. Se había acordado para el mes de abril la entrega de 700.000 pruebas rápidas de diagnóstico, monto total que fue elevado a 1.049.000 gracias al trabajo conjunto realizado con el gobierno. El primer arribo de pruebas será el día 8 de abril por un total de 47.520 unidades. La cifra de personas contagiadas a nivel nacional es de 1.780 personas. Fallecidos. La cifra de fallecidos en Colombia ya es de 50 personas confirmadas. Hoy se conoció que otras 4 personas murieron por el COVID-19. Mujer de 53 años en Bogotá, quien presentaba obesidad. Mujer de 83 años en Neiva, quien presentaba otras enfermedades. Mujer de 85 años en Cali, quien presentaba diabetes y obesidad. Hombre de 73 años en Bogotá con otras enfermedades. Recuperados. La cifra de personas que se han recuperado aumentó con 12 nuevas personas. La cifra general es de 100. Menores. Ya son 35 niños contagiados, 11 más que ayer. Bogotá tiene hasta hoy 861 casos confirmados. Los departamentos con más casos son Valle del Cauca con 250 y Antioquia con 209. El dato del día. De los 32 departamentos del país, el COVID-19 aún no hace presencia en 9 departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. Todo un drama. Están padeciendo 25 menores de edad en proceso de adopción por parte de familias extranjeras. Los trámites quedaron suspendidos por el cierre de los juzgados de familia por la pandemia. Los adoptantes extranjeros que vinieron a Colombia para recoger a sus hijos recibieron la orden de regresar a sus países sin ellos. Los 25 menores en proceso de adopción por hogares extranjeros son niños de difícil adoptabilidad por sus edades o condiciones de salud. 20 familias que viajaron a Colombia hace varias semanas a recogerlos y que están en plena etapa de integración junto a los menores fueron sorprendidas con el cierre de los juzgados de familia por el coronavirus, lo que a su vez produjo la suspensión de los procesos. Ahora, las embajadas le ordenaron a sus ciudadanos que regresen a sus países. The problem is that we came here, my husband and I and our 4 children, to adopt a 2-year-old boy 1 month ago, and then the Colombian courts closed and it left us stranded here in Colombia, and we are trying to adopt our child. Por eso la Procuraduría le pidió al Consejo Superior de la Judicatura una excepción para estos procesos de adopción, de tal manera que se autorice tramitarlos, solicitud que fue rechazada. Suspendidos los términos, pues los procesos están paralizados y las familias están siendo presionadas por sus gobiernos para regresar a sus países. Si eso es así, a los niños que ya están con ellos hay que devolverlos a las instituciones de protección, irse a estas familias y no saber cuándo regresan. Ante esta situación, la Procuraduría presentó una tutela alegando que los menores tienen derecho a una familia y a la igualdad. La situación con estos 25 niños y 20 familias es que son niños que estaban en proceso de adoptabilidad por familias extranjeras y los procesos iban en curso, vienen en curso, pero con la suspensión de términos de la rama judicial estos procesos pararon. La semana entrante o se resuelve la tutela amparando los derechos de los menores o las familias tendrán que regresar sin ellos a Estados Unidos, Canadá e Italia. ¿Qué pasa si no pueden viajar? Que no puedo estar con mi familia en los Estados Unidos.
Para los niños y niñas, lo que está en juego es la oportunidad de tener por fin una familia. Y el general Óscar Atortúa, director de la policía, ordenó el aislamiento preventivo del 20% de los uniformados para prevenir el contagio del coronavirus. Noticentro 1 CMI conoció el sistema de aislamiento que implementará la Policía Nacional a partir de mañana a primera hora. El 20% de los uniformados de cada unidad policial deberá estar en aislamiento y no tener ningún contacto con los que seguirán prestando el servicio. Deberán volver a sus funciones 14 días después. Ese día saldrá otro 20%. No podrá haber ningún contacto entre el grupo que entra y el que sale. El aislamiento no se podrá cumplir dentro de los cuarteles. Si el policía no vive en la misma ciudad, el comandante deberá proporcionarle alojamiento en hoteles de la policía o coordinar con autoridades civiles el lugar de estadía. En algunas unidades de la policía que no tienen que ver con la vigilancia en las calles, podrá salir hasta el 50% de los uniformados a periodo de aislamiento. Esta medida busca disminuir las posibilidades de contagio y tener una fuerza de reserva para responder ante cualquier emergencia. La canciller Claudia Blum aseguró que por ahora no se contemplan vuelos humanitarios para los 3.642 colombianos que están varados en el exterior. Durante una sesión virtual en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, los parlamentarios le insistieron a la canciller Claudia Blum sobre la repatriación de colombianos. Sin embargo, la jefa de la diplomacia se limitó a decir que por ahora la ayuda a los connacionales varados en el exterior será el pago de sus necesidades básicas. En este momento tenemos reportados en ese censo 3.642 connacionales. Solicitamos para atender connacionales recursos por 14.570 millones de pesos. Del Fondo de Migraciones hemos empezado a girar algunos recursos para la situación en Cusco y Guayaquil, que es, ustedes saben, compleja. Y a partir de mañana autorizaremos que los gastos de representación de embajadas y consulados también puedan emplearse en casos urgentes. Buscamos priorizar a personas con mayor vulnerabilidad, como adultos mayores, niños, mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad. Sobre los venezolanos que quieren regresar a su país, la canciller aseguró que Migración Colombia tiene la cifra de 1.526 que ya pasaron la frontera hacia Venezuela. Y una situación de emergencia se vive en Cúcuta por la masiva llegada de venezolanos a la frontera. El gobierno de Maduro decretó toque de queda en los municipios de San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña. Este es el paso humanitario instalado en el puente internacional Simón Bolívar, en la frontera que une a Cúcuta con San Antonio del Táchira. Con maletas al hombro, los migrantes que buscaron sus sueños en Colombia siguen regresando a su país, presionados por la pandemia del COVID-19. A su llegada hay un control sanitario y migratorio que supervisa el ingreso de los caminantes. Hoy, ese ingreso se ha visto mermado por el toque de queda que impuso el gobierno de Nicolás Maduro en dos municipios fronterizos, entre las 4 de la tarde y las 10 de la mañana. Nosotros no tuvimos que ir caminando, yo tengo los pies todos llenos de ampollas. Vengo caminando de Bogotá. Que desde el centro del país y el sur del continente están llegando a la frontera de manera descoordinada y desordenada. Los venezolanos deberán permanecer 14 días aislados, según protocolos de la Organización Mundial de la Salud, y están siendo ubicados en colegios que han sido habilitados como albergues temporales. Hasta el día de ayer, presidente, habían ingresado a nuestro país en los últimos 2 días por el Táchira 2.135 venezolanos y venezolanas. Según estimaciones del chavismo, 8.000 venezolanos avanzan en una caravana desde Perú y Ecuador, caravana de caminantes que necesariamente tendrá que atravesar Colombia para llegar a la frontera. Y más de 30.000 hombres de la fuerza pública vigilan las fronteras colombianas para evitar que crezca el número de contagiados por el coronavirus. Así lo aseguró hoy el ministro de la Defensa ante la Comisión Segunda del Senado. Durante la sesión, que comenzó a las 4 de la tarde y se prolongó poco más de 3 horas, el ministro de Defensa reveló que en la lucha contra el coronavirus, 31.000 efectivos de la fuerza pública vigilan todas las fronteras nacionales, con especial despliegue en los límites con Ecuador y Venezuela. En la frontera con Venezuela, 17.672 efectivos de las fuerzas militares vigilan 2.219 kilómetros, con 7 pasos formales y 116 pasos informales, trochas y caminos que se rebuscan los migrantes. En la frontera con Ecuador hay 9.422 efectivos, 586 kilómetros son los custodiados, 5 pasos formales y 43 pasos informales. Además, el ministro entregó un detallado balance de las operaciones que han adelantado las fuerzas militares y la policía en todo el país. Cerca de 9.000 policías están dispuestos en planes específicos de control y vigilancia
a establecimientos como hospitales, supermercados, plazas de mercado. Y ante las reiteradas preguntas de los senadores Antonio Sanguino e Iván Cepeda sobre si el gobierno colombiano apoya operaciones militares de los Estados Unidos en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, el Mindefensa respondió que el presidente Duque defiende que haya una salida democrática mediante elecciones libres. Nada más. Las comunidades indígenas reclamaron atención del gobierno para enfrentar el coronavirus. Hoy el Ministerio del Interior inició la entrega de ayudas en poblaciones de La Guajira. Las autoridades indígenas se muestran preocupadas por la propagación del COVID-19 en el país. Sus temores están fundamentados en la falta de rutas para la atención en salud. Hay que cuidar la vida en los territorios, en los cabildos, en nuestras familias, donde estamos presentes. Atendiendo a este llamado, el Ministerio del Interior inició la entrega de mercados y kits de bioseguridad a las comunidades indígenas ubicadas en la Alta Guajira. Estaremos construyendo 6 hospitales móviles, lo que los militares llaman puestos de socorro. Estos hospitales móviles lo que pretenden es estar en los sitios más alejados en donde la atención de salud es precaria. Esta iniciativa beneficiaría a alrededor de 4 millones de personas en condición de vulnerabilidad en el país. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que las pruebas saber no serán necesarias para acceder a la universidad esta vez. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, dijo que va a expedir medidas para flexibilizar el ingreso de estudiantes a la universidad y superar las dificultades derivadas de la emergencia del COVID-19. Sacaremos un decreto que permite flexibilizar los mecanismos de ingreso a la educación superior justo en esta coyuntura y el ICFES está haciendo ya todo lo requerido para en su momento avisar cuál será la fecha de presentación de la prueba. Las universidades ya están tomando medidas. Se privilegia la entrevista sobre la prueba Saber 11 porque consideramos que en la entrevista se logra analizar mejor el perfil de cada candidato. Hemos organizado por acceso remoto una entrevista individual, como un espacio de encuentro y diálogo entre los jóvenes que aspiran a ingresar a la universidad y nuestros docentes. El carácter de autonomía universitaria que prime en nuestras instituciones le permite rápidamente ajustar mecanismos. Además, el ICETEX mantendrá los alivios financieros a los estudiantes. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI. Comienza temporada invernal, dice el IDEAM. Texas será el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus. Récord de víctimas del coronavirus en Francia. El IDEAM advirtió sobre el comienzo de la temporada de lluvias y la llegada de fuertes vientos en varias zonas del país. A través de un trino, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, aseguró que los fuertes vendavales presentados en el oriente de Colombia son normales por condiciones climáticas. En las últimas horas se han reportado ráfagas de viento importantes en algunos sectores de la cordillera oriental. Esta es una condición normal asociada a la fase de disipación del sistema nuboso que produjo lluvias en el noreste de la región andina. En la capital del país, esta madrugada se presentó una emergencia en los cerros orientales, donde los fuertes vientos tumbaron una antena de telecomunicaciones, afectando 3 viviendas del barrio Belén en la localidad de La Candelaria. Se cayó la antena de celulares que estaba al lado de la casa, producto de los ventarrones tan fuertes que hubo anoche. Y pues nada, nos tumbó todo el tejado y de suerte salimos vivos porque es una estructura muy pesada. Los afectados esperan que las aseguradoras de la empresa de telecomunicaciones respondan por los daños causados. Los operadores de transporte masivo en 6 ciudades están en riesgo. Podrían suspender el servicio debido a la grave situación financiera por la que atraviesan. A través de esta carta, 15 empresas lanzaron un SOS al gobierno nacional ante el dramático descenso en el número de usuarios. Implementar medidas urgentes a efectos de evitar la paralización de la operación de los sistemas de transporte masivo. Los ingresos actuales no son suficientes ni siquiera para cubrir los costos de operación. En la comunicación, advierten que en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, la situación es tan grave que los operadores no podríamos asegurar la prestación del servicio en un plazo más allá de 10 días. A partir del 13, si no conseguimos recursos, pues la cosa se va a poner bastante complicada. Vamos a tener que suspender el servicio. El sistema requiere de 10.500 millones de pesos al mes para funcionar y este mes las cifras es que van a recoger cerca de 350 millones. El transporte masivo en la ciudad de Bucaramanga puede colapsar en cualquier momento. En Bogotá el panorama no es diferente. Algunas empresas solo tienen caja para prestar el servicio hasta finales de abril. Hoy solicitamos
al gobierno nacional un subsidio para el pago de la nómina. Transmilenio, Mío, Transcaribe, Transmetro, Metrolínea y Megabús piden al Ministerio de Transporte acciones económicas urgentes para evitar la parálisis, como disponer de fondos de contingencia, suspender las obligaciones contractuales, gestionar líneas de crédito y subsidios a la nómina. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que en Latinoamérica y el Caribe lo peor está por venir en materia de contagio del coronavirus. Cuando en la región de las Américas ya se contabilizaban 385.000 casos de COVID-19 y 11.270 fallecidos por enfermedades relacionadas con la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud encendió las alertas al advertir que lo peor del brote aún está por llegar y la situación se recrudecerá mucho más antes de mejorar. In just 7 days, we witnessed cases and deaths more than doubling. The pandemic is accelerating rapidly, and I urge governments to prepare and respond at the same speed. The situation is going to get worse before it gets better. La OPS también reiteró el llamado de la Organización Mundial de la Salud, que aseguró que reservar los tapabocas para los trabajadores de salud es esencial en momentos en que los gobiernos nacionales revisan las pautas sobre su uso, cuando los elementos de protección son limitados y la falta de los mismos pueden provocar una ola de infecciones prevenibles entre médicos y enfermeros. Actualmente América concentra el 40% de la pandemia mundial y en el cono sur Brasil acumula el mayor número de casos y donde el número de muertes va en aumento tras reportar un récord de 114 muertes en 24 horas, mientras el total asciende a 667. Ecuador es un caso crítico en la región, donde hay más de 3.700 infectados y 191 fallecidos, pese a que la cifra oficial de decesos no es exacta, especialmente en Guayaquil, donde desde el 23 de marzo al 4 de abril las autoridades criminalísticas recogieron 1.350 cadáveres en la capital de Guayas, donde los muertos son puestos en ataúdes de cartón. Chile es otra nación fuertemente golpeada por la epidemia y ya registra 43 fallecidos y suma más de 5.100 contagiados, y Perú se le acerca con casi 3.000 casos, pero donde ya han muerto 107 personas cuando el país ha cumplido 21 días de toque de queda y envió al ejército a reforzar sus fronteras con Ecuador. Y en Estados Unidos el número de contagiados con el COVID-19 es de 380.000. El estado de Texas podría convertirse en el próximo epicentro de la pandemia. Estados Unidos continúa seriamente afectado por el coronavirus. Ya son más de 388.000 afectados por el virus que ha acabado con la vida de más de 12.300 personas. El COVID-19 en Nueva York ha dejado ya 5.489 muertos, mitad de todos los fallecidos por el virus en Estados Unidos. En las últimas 24 horas el estado registró su mayor número de muertes por coronavirus, 731. We talk about numbers. But that's 731 people who we lost. Behind every one of those numbers is an individual, is a family, is a mother, is a father, is a sister, is a brother. So a lot of pain again today for many New Yorkers. Mientras tanto, las proyecciones de algunos expertos ponen al estado de Texas, que colinda con México, como el próximo epicentro de la pandemia en la nación norteamericana a finales de abril por la rápida propagación y la poca respuesta hospitalaria que tiene. Situación que preocupa a muchos, pues se duplicaría el riesgo en el país centroamericano. En algunos países de Europa el avance del coronavirus ha recrudecido. Francia reportó 1.427 muertes en 24 horas y en el Reino Unido las víctimas totales se acercan a las 6.000. El continente europeo, que acumula más del 52% de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, ya deja más de 1,4 millones de contagios y 80.700 muertos. Tras 4 jornadas de caídas en la cifra de fallecidos diarios por el COVID-19, en las últimas 24 horas se dispararon los decesos hasta los 743, que elevaron el total a 13.800 muertos y 140.000 contagiados. El gobierno español atribuyó la subida al llamado efecto fin de semana. Y este ligerísimo aumento en relación al día de ayer consideramos que se debe al ajuste de datos que a lo largo del fin de semana se va produciendo. Italia, en cambio, registró la menor cifra diaria desde el 13 de marzo, al confirmar 636 nuevos decesos que en todo el territorio superan los 17.100 muertos y los 135.500 infectados.
Pero esta disminución abre la alerta a nuevos focos y de hecho un modelo estadístico indica que el país europeo donde el patógeno causará más muertes será Reino Unido, con más de 66.000 fallecimientos probables. De hecho, en territorio británico se registraron 1.400 decesos en la última jornada, la mayor cifra contabilizada en Europa en un solo día y que elevaron en total a 10.300 víctimas mortales. Mientras el primer ministro británico Boris Johnson, quien fue ingresado ayer a una unidad de cuidados intensivos al agravarse sus síntomas de COVID-19, por ahora recibe tratamiento de oxígeno estándar y su condición es estable dado que no ha requerido ventilación invasiva y no tiene neumonía. La mortalidad a causa del coronavirus también dio un salto significativo en Francia y en solo 24 horas superó la barrera de 10.000 muertos. Según las últimas cifras oficiales, en las últimas 24 horas se registraron 1.427 nuevos fallecimientos. En Rumania, 10 recién nacidos fueron infectados con COVID-19 dentro del hospital, aunque todas las madres de los menores dieron negativo a las pruebas de detención. Se sospecha que los infantes fueron contagiados por el personal de la clínica que no utilizó los elementos de protección necesarios. Y durante las últimas 24 horas, China no reportó muertes relacionadas al coronavirus. La ciudad de Wuhan abrió sus puertas y celebró con un show de luces. Por primera vez desde que se detectó el primer contagio por COVID-19 hace más de 3 meses, el gigante asiático no reportó ninguna muerte por esa causa en el último día. Para frenar la rápida propagación de la pandemia, China decretó a finales de enero el confinamiento drástico de más de 50 millones de personas en esta ciudad y en el resto de la provincia de Hubei. Tras registrar un centenar de muertes en febrero, el número se fue reduciendo en las últimas semanas hasta llegar a 0. La técnica dio resultado y ahora el país se encamina hacia una salida de la crisis por el nuevo coronavirus que apareció a finales de 2019 en su territorio. El anuncio se dio justo cuando se levantó el cierre total de la ciudad de Wuhan, cuna de la enfermedad a nivel global después de 11 semanas de confinamiento, donde hoy centenares de personas acudieron a la estación de tren dispuestos a abandonar la ciudad, que celebró con un show de luces en los edificios La Medida. A ver cuánto llegaremos allá. WhatsApp limitó el reenvío de mensajes para evitar que se viralice información falsa durante la pandemia. Los mensajes que se consideren virales por la cantidad de veces que son compartidas por los usuarios de WhatsApp serán limitados y solo podrán ser reenviados una vez en la aplicación, como una medida que busca evitar la difusión de desinformación y noticias falsas que puedan desatar el pánico o alteren el orden público en medio de la emergencia que se está viviendo por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, combatir la difusión de desinformación dentro de WhatsApp es tema complejo dado que esta aplicación no monitorea qué tipos de datos se comparten por tratarse de un servicio de mensajería privada. Y la medida que tomó la compañía para limitar el reenvío de contenidos busca que al dificultar la acción de compartir, el usuario evitará la tentación de presionar reenviar y desistirá de viralizar información sin antes, por lo menos, dudar y verificar si lo que recibió es cierto o no. La justicia de Ecuador condenó al expresidente Rafael Correa a 8 años de cárcel por un caso de corrupción durante su gobierno. El exmandatario permanece en Bélgica. Un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció hoy a 8 años de prisión por cohecho agravado al expresidente de la República, Rafael Correa, y a su exvicepresidente Jorge Glass, dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016. Dicho caso tiene que ver con actos de corrupción y sobornos derivados de una investigación adelantada de las actuaciones irregulares de la multinacional brasilera Odebrecht. El exmandatario radicado en Bélgica junto a otras 17 personas sentenciadas deberán pedir disculpas públicas según el órgano acusador. La sentencia también determina la pérdida de sus derechos políticos por 25 años, pero si Correa se acoge a la colaboración efectiva, podría recibir solo 9 meses de prisión. El director de la DIAN, José Andrés Romero, reveló que la entidad facilitará acuerdos de pago para los contribuyentes que resulten afectados por la crisis desatada por el coronavirus. Para quienes no puedan cumplir oportunamente sus obligaciones tributarias entre marzo y abril por la parálisis del coronavirus, la DIAN abrió la posibilidad de establecer acuerdos de pago. Para aquellas personas que en esta situación complicada, esta situación de dificultad, físicamente y materialmente no puedan cumplir con sus obligaciones. El director de la DIAN dijo también que flexibiliza el calendario tributario. Hemos decidido mover el calendario tributario hacia el mes de junio, de tal forma que las empresas tengan el tiempo suficiente para preparar sus declaraciones
para que las personas y los contadores, el área administrativa no se tenga que desplazar ahorita en el mes de abril. La DIAN mantiene habilitados los canales electrónicos para efectuar consultas alrededor de los acuerdos de pago. En medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, los empresarios colombianos demuestran solidaridad y compromiso para asegurar el abastecimiento de los colombianos. Frente al compromiso a abastecer las necesidades de los colombianos adquirido por parte de los empresarios de la cadena de producción, importación y distribución de alimentos, Italcol, una compañía que produce concentrados para animales y víveres de la canasta familiar, con 18 plantas en el país, Ecuador y Panamá, ratifica su responsabilidad en aras de ayudar a la situación que atraviesa Colombia por el COVID-19. Es muy importante que sepan que toda la cadena de alimentos en este momento está abierta en el país y existen miles de trabajadores, en nuestro grupo son más de 2.000, que están yendo a diario a trabajar para que no falte nada en sus hogares. Este tipo de crisis nos obligan a cambiar a todos. La venta del alimento balanceado para animales es una venta que se hace con servicio técnico y transferencia de conocimiento. Hoy en día no lo podemos hacer porque eso lo hacemos visitando las granjas de nuestros clientes. Por lo cual, nuestro servicio se ha vuelto online y hemos generado una serie de plataformas rápidas para poder dar el servicio y dar las respuestas rápidas que todos nuestros clientes necesitan. En estos momentos de crisis, muchas mascotas son abandonadas. Desde Italcol estamos liderando una campaña para que no los abandones, protégelos. Queremos recordar que todos en esta cadena estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos garantizando la oferta de alimentos para que tú hagas lo tuyo. Quédate en casa. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,29% a 1.163 puntos. La acción de Conconcreto fue la que más subió con una valorización de 5,59% a 340 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más cayó con una pérdida de 6,45% a 8.700 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 45.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.910 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.420 pesos. Un euro cuesta 4.255 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 19 centavos. El azúcar se transó en 10,36 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $24 con 21 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $32 con 52 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.230 pesos.